Bienvenidos a esta primera sesión de tarde del ciclo académico José Ángel Valente para una poesía futura. Por supuesto, quiero agradecer a todos aquellos que habéis venido aquí para escuchar primero a José Luis y luego todo lo que vendrá. Y también, por supuesto, agradecer a la Facultad Valente, que ha contado conmigo para estar aquí, lo cual de por sí ya es una alegría, por supuesto, pero presentar a José Luis López Bretones para mí es una alegría especial, porque, aunque tú no lo sepas, que dice Luis García Montero y Quique González, estabas en la pared de mi habitación adolescente. Pues no a modo de póster desplegable de la Super Pop. Pesadilla antes de Navidad. Pero cayó en mis manos tu poema Canción, ese que termina, si todo ha sido, bueno, cuál es el pago, si lo hay, el fruto, la esperanza, si todo ha sido concebido para hacernos daño, y evidentemente encajó muy bien con una adolescente apesadumbrada, pero es maravilloso porque como siguió en mi pared, creció conmigo y me fue enseñando pues nuevos matices del poema y nuevos matices también de la esperanza que cabe tener en este mundo, ¿no? Porque si uno con 15 años ya tira la toalla, así que es una alegría estar aquí. Bueno, como todos sabemos, José Luis López Bretones tiene una amplia trayectoria, no solo como poeta, como investigador, también como dinamizador cultural, que vamos a repasar aquí muy brevemente, porque lo interesante es escucharlo a él, por supuesto. Es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Granada. Fue coordinador entre 1999 y 2011 del Aula de Poesía del Ayuntamiento de Almería, que precisamente la inauguraba en diciembre de 1999 José Ángel Valente, con una lectura pública que sería la última que daría aquí en nuestra ciudad. Entre 2005 y 2015 fue director del Centro de Arte Museo de Almería, siendo también durante ese periodo conservador de museos de la institución local. Ha trabajado asimismo en el sector editorial, el periodismo, la gestión cultural y la traducción. Como poeta ha publicado Una eterna olvidanza, en 1992, Ensayo ante un paisaje, de 1996, fue Premio Federico García Lorca. El lugar de un extraño, de 1999, sería accesit del Premio Adonais, y Ayer y mañana del Premio Jaime Gil de Viedma, en 2004. Por supuesto, ha impartido numerosas lecturas de su obra, conferencias, presentaciones de publicaciones de otros autores, lo cual es de agradecer por la generosidad, y ha sido jurado de diferentes certámenes literarios y artísticos, entre otros en la Facultad Valente. Además de en revistas digitales y de papel como Litoral, Hélice, Paraíso o Cuadernos de Humo, su poesía ha sido recogida en algunas antologías, como Un siglo de sonetos en español, de Niperión, del 2000, la sexta antología de Adonais, 2004, la poesía andaluza contemporánea, el Centro Cultural Generación del 27, en 2011, o En el nombre de hoy, en Visor, en 2015. Entre otros artículos y reseñas, cabe destacar el que lleva por título José Ángel Valente y la utilidad de la poesía, que se recoge en el libro El guardián del fin de los desiertos, perspectivas sobre Valente, que se publicaba en la editorial Pretextos. Y además ha sido editor literario de obras de Juan Ramón Jiménez, Juan Goytisolo, Fernando Arrabal o Amin Malouf, y coeditor del volumen de ensayos Villa Espesa y las poéticas del modernismo, que veía la luz en 2004, y también es interesante destacar esto porque luego Villa Espesa cada vez ha ido teniendo más repercusión, cada vez se rescata más su figura. Asimismo, editaba Extravagante Jerarquía en 1968-2017, donde se recoge la poesía completa de Antonio Carvajal. Ha sido miembro, además, del Consejo de Redacción de la revista de fotografía Desencuadre, donde ha publicado varios artículos y entrevistas, entre ellas una dedicada a la fotógrafa Jeanne Chevalier. Y bueno, citábamos ese artículo de José Luis, de José Ángel Valente y la utilidad de la poesía, y en este artículo, entre otras muchas cosas interesantes,
Respecto a esa utilidad de la poesía, ¿no? Nos dice: la poesía es también aquella operación lingüística que hace posible el acceso a porciones de la realidad que quedaron ocultas y que solo mediante ese ejercicio de conocimiento que ella pone en marcha somos capaces de alumbrar. Pues creo que ese es un buen punto de partida para escuchar la conferencia que nos va a brindar esta tarde y que se titula José Ángel Valente, Jean Chevalier, La luz escrita. Gracias. Muchas gracias, Martina. Muchísimas gracias a vosotros por estar aquí acompañándonos este ratillo, esta tarde. Muchísimas gracias a Isabel Jiménez Caro, a Raúl Quinto, los creadores, directores de la Facultad de Poesía José Ángel Valente, por haberme invitado a compartir este ratito con vosotros. Y como después hay otra conferencia, creo que a las 7:30 aproximadamente, quiero entrar directamente en materia, porque si no, bueno, yo me extendería muchísimo más en prolegómenos, pero conviene no aburriros y, por lo tanto, voy a entrar directamente en materia, como digo. Tenemos aquí, por cierto, también en el público a una de las protagonistas de la conferencia de hoy, que es Jean Chevalier, la fotógrafa, que anda por ahí. Con lo cual, bueno, no sé si ella querrá intervenir en algún momento o al final, si hay tiempo pues, para participar o para intervenir, pues en fin, yo creo que también se le pueden preguntar cosas a ella al final, ¿no? Vamos a ver, voy a hacer una pequeña introducción. Estamos en un ciclo académico y, por lo tanto, pues, por cierta cortesía académica, antes de empezar directamente con la fotografía de Jean Chevalier, voy a hacer un pequeñísimo, un brevísimo repaso de cariz, si queréis, un poco más académico, en torno a la relación de las artes plásticas y las artes visuales con la poesía, con la literatura, y luego ya pasamos, que para eso me traje el portátil con unas cuantas imágenes, pasamos a centrarnos más en el trabajo en conjunto, el trabajo en cooperación, en colaboración de Jean Chevalier con José Ángel Valente, que es fundamentalmente lo que nos trae aquí esta tarde. Por tanto, la relación de José Ángel Valente con las artes plásticas y visuales es de todos conocida y ha sido objeto de multitud de publicaciones y de artículos académicos o ensayísticos. En todos ellos se suelen citar aquellos poemas de Valente que incluyen, de algún modo, referencias o que están directamente dedicados a alguno de esos artistas. Por ejemplo, en su obra hay poemas dedicados a pintores como Paul Klee, a Picasso, por supuesto, a Luis Fernández, a Tapies, a Egon Schiele, a Paolo Uccello, a Francis Bacon, poemas que están repartidos en libros como 37 fragmentos, No amanece el cantor, Interior con figuras, Material, Memoria, El dios del lugar, fragmentos de un libro futuro, etcétera, etcétera, etcétera. También podríamos referirnos, aparte de esos poemas, a los propios textos ensayísticos de Valente, sobre todo a Elogio del calígrafo, en los cuales Valente se extiende ampliamente en cuestiones artísticas y estéticas de diversas tradiciones, tanto orientales como occidentales, y donde, por cierto, en varios de esos ensayos, y sobre todo en el arte del calígrafo, como digo, ya se empieza a referir Valente de una manera teórica a la fotografía. Tampoco, por supuesto, tendría que dejar de citar las numerosísimas ocasiones en que José Ángel Valente colaboró directamente con pintores, con grabadores o con fotógrafos en ediciones donde, junto a sus poemas o sus textos, aparecían creaciones plásticas y visuales en ediciones y libros hechos en colaboración con artistas, como digo, de diversas disciplinas, en número que superan los 30 libros o 30 ediciones artísticas en donde hay este tipo de colaboración entre los artistas y José Ángel Valente. Pintores, grabadores, escultores, fotógrafos, incluso músicos. Bueno, para estas cuestiones de las que estoy empezando a hablar, de las relaciones de Valente con las artes plásticas y visuales, hay una publicación preciosa, muy bonita, así al menos me lo parece a mí, que es esta. Ahí tenéis el título, está en gallego, La palabra y su sombra, José Ángel Valente, el poeta y las artes. Es un voluminoso catálogo, el catálogo de una completísima exposición, tanto artística como bibliográfica, que organizó la Universidad de Santiago allá por el verano de 2003, bajo el comisariado de Rocío San Claudio Santa Cruz, y que llevaba ese título que veis ahí, que os acabo de decir, La palabra y su sombra, José Ángel Valente, el poeta y las artes. En este catálogo
se incluyen varios artículos introductorios. Uno de esos artículos es uno del propio José Ángel Valente, titulado Ut Pictura. Ya conocéis el famoso aserto de Horacio, ¿no? Ut Pictura Poesis. Y hay también otro de esos artículos especialmente notable, bajo mi punto de vista, que es el que firma Claudio Rodríguez Fer, titulado Valente en el espacio cero. En ese artículo, Rodríguez Fer señalaba cómo Valente, y cito literalmente, estableció un diálogo interartístico en el que de igual a igual y sin jerarquía ninguna se encuentran o incluso se confrontan dos manifestaciones de orden tan aparentemente diferente como la de las artes plásticas y las artes literarias. Hasta ahí la cita. Como todos sabemos, esta tradición que coloca en un plano de igualdad las diferentes prácticas artísticas o que defiende los fundamentales vasos comunicantes que existen entre unas artes y otras, posee una cronología antiquísima que podemos rastrear al menos desde Aristóteles, Horacio, al que ya he citado, o Simónides, pasando por Fray Luis de León o Giordano Bruno. Pero, por lo que hace a un tiempo más cercano a nosotros, fue sobre todo con la aparición de las vanguardias en las primeras décadas del siglo XX y singularmente con la aparición del surrealismo, cuando floreció y se hizo práctica común ese diálogo entre las diferentes artes. Así, por ejemplo, podrían recordarse colaboraciones muy conocidas de Paul Eluard y Max Ernst, o con Man Ray también, con el fotógrafo, las colaboraciones que tuvo André Breton con Marcel Duchamp, o las de Picasso con Pierre Reverdy, con Max Jacob, con Tristan Tzara, etcétera, etcétera. En España será sobre todo a partir de los años 60 y 70, aunque hay algún ejemplo anterior, pero sobre todo será a partir de esos años cuando algunos artistas comienzan a establecer diálogos con escritores, colaboración con escritores. Es en ese contexto cuando Valente se integra en esta tradición multidisciplinar y empieza a colaborar, por ejemplo, en los años 70 pues, con un artista como Antonio Saura, para hacer en años sucesivos cada vez más intensa esa relación con los artistas. Y así, entre los años 80 y 90, Valente establece un fuerte lazo con una serie de artistas que el propio Valente sentía cercanos a sus códigos poéticos. Son los casos, por ejemplo, de Tapies, de Chillida, de Paco Aguilar, de Baruch Salinas, de Paul Reveyrol, de Rafa Forteza, de Frederic Amat, de Sicilia, de Broto, de Guillermo Pérez Villalta, etcétera, etcétera, etcétera. Esta relación con los artistas se sustanciaría sobre todo en libros donde los textos de Valente aparecen ilustrados con obras de estos creadores plásticos, bien sea en las portadas o bien a través de ediciones artísticas, pero también en obras de arte inspiradas en poemas de Valente o viceversa, poemas o textos de José Ángel Valente que están inspirados en obras de arte. Por poner un rápido par de ejemplos, pues el muy conocido poema Escritura sobre cos, Escritura sobre cuerpo, escrito a partir de un cuadro de Tapies del mismo título, que Valente contempló en una galería de París, o, el segundo de los ejemplos, el poema hecho a partir de un cuadro del pintor ovetense Luis Fernández, que hoy día está bastante olvidado, por cierto, ambos poemas en un mismo libro, en el libro Al Dios del lugar. Aparecen tanto Escritura sobre cos como el poema dedicado al pintor Luis Fernández. Por cierto, este Luis Fernández, en fin, vivió entre el año 1900 y el 1973, desarrolló prácticamente toda su carrera artística, pictórica en este caso, en Francia, y fue muy amigo también, como Valente hasta cierta época, de María Zambrano, y tuvo también este Luis Fernández uno de estos fructíferos diálogos interartísticos, en este caso con el poeta René Char, con quien compartió pues, muchísimas aventuras vitales y artísticas. Y René Char, por cierto, escribió el texto del primer catálogo, del catálogo de la primera exposición que realizó Luis Fernández allá por los años 51, 52 aproximadamente. Con relación al otro poema que he citado, al que está basado en un cuadro de Tapies, Escritura sobre cos, Escritura sobre cuerpo, es curioso comprobar cómo en los versos finales de ese poema que dicen escribo, escribes sobre sombra, sobre cuerpo, donde viene la luz a requerirte oscura. Pues como en estos versos finales,
por medio de esa modificación de persona del sujeto poético, escribo, escribes, el poeta parece hacer hincapié en la similitud del principio de inscripción entre poesía y, en este caso, pintura. Al hilo de estas relaciones mutuas que estoy comentando entre las artes plásticas y visuales y la poesía, es muy significativo recordar cómo en una conversación precisamente con Tapies, entre Tapies y José Ángel Valente, publicado en el periódico ABC en el año 95, una conversación que luego se editó en forma de libro en el 98, bajo el título de Comunicación sobre el muro. Bueno, pues en esa conversación Valente afirmaba, y hago la cita original otra vez, afirmaba que la materia original sobre la que trabajan todos, artistas y poetas, es la misma. Es esa materia en la que uno no sabe muy bien qué va a encontrar, esa materia oscura. Claramente, Valente se estaba aquí refiriendo pues, a la profunda raíz o al común fundamento que posibilitaba o posibilitaría esa unidad de las artes. Lo vuelvo a citar a José Ángel, hay una materia última, decía él, hay una materia última que es la misma en todas partes. Tengo por aquí un par de fotos también, vamos a ver si doy con ellas. Aquí. Esa, por ejemplo, de una exposición que se celebró en Madrid. Esta es, creo que está en el Círculo de Bellas Artes en Madrid en el año 2006, si no me equivoco, que reunía algunas muestras de esa relación de Valente con algunos artistas de los que vengo hablando, y algunos ya los he nombrado, ¿no? Ahí podéis ver a Chillida, a Rafa Forteza, a Paul Reveirol, a Saura, a Tapies, etc. Y ahí ya aparecen en esa exposición, donde se quería mostrar, se quería exhibir esa relación entre José Ángel Valente y los artistas plásticos, ahí ya aparecen dos fotógrafos. Uno almeriense, Falces, y otra suiza, pero afincada en Almería desde hace muchísimas décadas, muchísimos años, Chevalier, que es la primera que aparece aquí en la lista. No sé si hay otra foto por aquí de esa misma exposición, voy a ver. Estas son fotos del fotógrafo Óscar Molina, si no me equivoco, que es un fotógrafo madrileño que también vivió en el Parque Natural aquí en Almería muchísimos años. Esa es otra sala, esas que veis ahí son las fotos en concreto de Jean Chevalier, que es la exposición de la que hablo. Creo que, si no me equivoco, son las fotos que corresponden a la serie que se tituló Tres lecciones de tinieblas, como el libro de José Ángel Valente. 14 fotos aproximadamente de esa serie, luego hablaré de ella, pues cuando se exhibieron en el año 2006. ¿no? Vale, esa es la del cartel. Bueno, pues efectivamente, como también sabemos todos, vamos a hablar ya de fotografía, vamos a centrar un poco el tiro en la fotografía. Además de con pintores, de grabadores o escultores, Valente mantuvo también una estrecha colaboración con varios fotógrafos que no haría sino irse incrementando a lo largo de los años hasta las décadas finales de su vida. Vamos a ver algunas muestras. Vamos a ver esta, por ejemplo, la famosa foto con Zambrano y José Miguel Ullán. No sé si se ve bien o no. Más o menos, ¿no? Esa es una foto que hizo Antonio Gálvez, finales de los 60, principios de los 70. Ahí aparece, como digo, José Ángel Valente, María Zambrano en el centro y el poeta José Miguel Ullán al otro lado, en la casa que tenía María Zambrano en el pueblecito de La Pièce-José, en el departamento francés del Jura, a casi 17 kilómetros de Ginebra, precisamente. Tengo también otra foto por aquí del mismo fotógrafo, de Gálvez. Vamos a ver. Esa es una bonita foto hecha a finales de los 60, de Antonio Gálvez, el mismo que hizo la de María Zambrano, hijo de José Miguel Ullán. ¿Se ve bien o no? Yo desde aquí en mi pantalla lo veo perfectamente, no sé vosotros. ¿Se ve? Vale. Ese era el caso, esa foto, como digo, de finales de los 60, de José Ángel Valente. Tenemos aquí otro fotógrafo que colaboró con José Ángel. Es que están diciendo si se puede bajar un poco esta luz, no sé si... ¿Se ve bien? Vale. Si no, lo arreglamos, pero bueno.
Bueno, foto de esta de aquí, de Manuel Álvarez, que fotografió a José Ángel en Ginebra a comienzos de los años 90. Tenemos otra foto por aquí de, bueno, voy a citar también a Carlos Serrano. Hay unas fotos suyas buenísimas en la casa de Almería de José Ángel, que también se hicieron a mitad de los años 90. Tuvo relación también con Cristina García Rodero y con los fotógrafos almerienses Luis Matilla. Esta es una foto hecha en su despacho por Luis Matilla en el año 96. Esta es una de las fotos que ilustró una entrevista que le hizo el arquitecto Ramón de Torres a José Ángel Valente para la revista del Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Oriental. Entonces Luis Matilla hizo una serie de fotografías que ilustraban esa entrevista. Esta es una de ellas. Yo creo que es conocida también, ¿no? Supongo que muchos la conoceréis. Ahí con todos sus libros, sus discos, etc. Por supuesto, también podríamos nombrar a otro fotógrafo almeriense, aunque de él no tengo ninguna foto aquí, que es Cristóbal Manuel. De Cristóbal Manuel es un conocido retrato que le hizo a José Ángel Valente, que aparecía en las solapas de algunos libros suyos. Por ejemplo, si no recuerdo mal, en Al Dios del lugar y en No amanece el cantor, en la solapa aparecía un retrato, la cara de José Ángel Valente, que era de Cristóbal Manuel, fotógrafo almeriense que ha trabajado muchos años en el periódico El País. Manuel Falces, al que ya hemos citado, por supuesto. Esa es una foto de Manuel Falces también en el despacho de José Ángel Valente. Bueno, con Manuel Falces, como sabéis todos, colaboró mucho José Ángel en diversos libros, por ejemplo, en uno que se llamaba Cabo de Gata, La memoria y la luz, un libro del año 92 que iba acompañado con textos manuscritos del poeta. También colaboró luego en otra publicación que se tituló Las ínsulas extrañas, lugares andaluces de San Juan de la Cruz, en el año 91, o en otro volumen ya póstumo del 2001 que publicó la Fundación Telefónica, también con textos de José Ángel Valente, que se llamó Para siempre la sombra. Bueno, por cierto, esto es una... en fin, esto es por mear fuera del tiesto, vamos. La última... en fin, por echarse una flor, aunque sea marchita, ¿no? La última exposición que se hizo de Manuel Falces aquí en Almería, pues la coordiné yo cuando era director del Centro de Arte, Museo de Almería, del CAMA, ahora se llama de otra forma, y como veis ahí, no sé si lo podéis leer, se desarrolló del 17 de agosto al 30 de septiembre del 2009, se hizo con fotografías que pertenecían precisamente a la serie de Cabo de Gata, La memoria y la luz, que iba acompañado, como digo, de textos de Valente, donde pone La memoria y la luz, esa es la letra de José Ángel Valente. Bueno, pues esa exposición se hizo entre agosto y septiembre del 2009 y, como sabéis, Manuel Falces falleció 4 meses después, en enero del 2000. O sea que esta fue realmente la última exposición que hizo Falces en vida aquí en Almería. Bueno, recordemos en este punto que fotografía, como todos sabéis, significa etimológicamente escribir con luz, como el título que le puse a esta conferencia, la luz escrita. Viene de, bueno, fotos es el genitivo del sustantivo griego phos y el verbo graphein, que significa escribir o grabar. En otra entrevista publicada en El País con José Ángel Valente, esta fue de febrero del 86, recién comprada entonces su casa en Almería, el periodista le preguntaba en aquella ocasión el por qué se había venido a vivir a Almería, al sur, como decía él, a Almería, ¿no? Y le respondía José Ángel, decía, ¿por qué el sur? Dice, paradójicamente, se sube hacia la sombra y se desciende hacia la luz. Parecería ese un sentido obvio del descenso hacia el sur, la búsqueda de una relación no solo simbólica, sino carnal con la luz. Pues bien, dentro de esa relación esencial con la luz, que como sabéis es uno de los símbolos mayores de toda su poesía, y en el contexto de sus colaboraciones con fotógrafos, merece sin duda una mención aparte la que estableció el poeta con Jean Chevalier. Vamos a hablar ya de ella. Jean Chevalier
nace en Moutier, que es una población suiza, está entre Berna al sur y Basilea al norte, más o menos, pero reside de manera discontinua, aunque frecuente, desde hace más de 25 años, en una magnífica casa-estudio dentro del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, aunque bien es verdad que llegó a estas tierras almerienses por primera vez en los años 60. Hay un fotolibro de ella también maravilloso, precioso, que es este que tengo aquí, a ver si se ve bien, que es este fotolibro publicado en 2006, que se llama Un miroir au soleil, un espejo al sol, Almería Bahiana, tiene unas fotos maravillosas, y al final, las páginas finales de este libro, ella escribe, hace como un pequeño recuento, un breve recuento de lo que fueron sus primeros acercamientos a la tierra de Almería, a la zona de los Escullos, a las Norias, etcétera. Pues desde la primera vez que estuvo por aquí, como digo, en el año 63, hasta que ya, más o menos de una forma definitiva, estableció aquí su casa y su taller. Y ella dice, en dos parrafitos muy breves de este recuento que ella hace al final del libro, dice lo siguiente, dice: durante mucho tiempo el tema de mis fotografías ha sido el ser humano. Pero aquí, se refiere a la zona del Parque Natural, aquí el lugar me habla de la continuidad, del tiempo, del gran vacío creador del espacio, de la austeridad, de la sutileza de los colores. El paso del sol es una lección de luz. Me ejercito en fotografiar las huellas dejadas por el viento, la transparencia del aire, el mar y sus cambios de humor. Todo vive, todo es movimiento. Y más adelante, dice, años más tarde, cuando llegué a conocer al poeta José Ángel Valente, me sentí muy cercana a su pensamiento cuando afirma que hay algo fundamental, por no decir sagrado, en la naturaleza, y que cada agresión contra un paisaje es una agresión contra la vida misma, contra el hombre mismo. Como veis, los planteamientos de una y de otro, o sea, de fotógrafa y de poeta, son esencialmente los mismos o prácticamente idénticos, ¿no? Vamos a ver, como decía, ella llega a Almería, pues eso, en el año 63, llega un poco a la zona de los Escullos. Por supuesto no había carreteras entonces, eran todo pistas de tierra, todo era precario, absolutamente precario, pero hermoso, pero bello. Y cuenta ya también en este libro pues cómo esos parajes desérticos y la vecindad salvaje del mar fueron trabajando su alma hasta que con los años, como digo, llegó a establecerse aquí entre nosotros. Su relación, la relación de Jean Chevalier con José Ángel Valente, frecuentador gozoso de estos mismos parajes, dio lugar a dos libros maravillosos, a dos proyectos conjuntos, que yo creo que todo el mundo conocéis también, que son los libros Calas del año 89 y Campo. Esta es la portada de Calas, supongo que la conocéis, ¿no? Son dos libros, como digo, Calas y Campo, que llevan la firma de ambos, van firmados a la limón, y donde el magnetismo y el poder de seducción de la palabra y de la fotografía andan de la mano para ofrecer testimonio del poder de fascinación que posee un espacio natural donde el hombre parece mostrarse como un ser fortuito. A lo largo de su carrera, como digo, y son los últimos apuntes biográficos, Jean Chevalier ha expuesto su obra pues, en numerosas ocasiones, ha publicado más de una decena de libros y ha conseguido diversos premios de fotografía en Suiza y otros países europeos, en donde expone también regularmente en museos y en galerías. Su libro Sealand obtuvo la medalla de plata de los libros más bellos del mundo en Leipzig, y Calas fue recompensado con el premio Kodak en el año 89. Al hilo de la concesión de ese premio Kodak, José Ángel Valente le envió una tarjetita postal fechada aquí en Almería, como veis, arriba, está en francés, pero bueno, la traduzco. Almería, 12 de diciembre del 89, querida Juana, querida Jen, felicidades por tu muy merecido premio Kodak y gracias por todas las cosas que nos has hecho llegar. Nosotros volvemos a Ginebra el 13 de enero, se refiere ya al 13 de enero del año 90. ¿Tendremos ocasión de vernos antes aquí en Almería?
Saludos de Coral, la mujer de José Ángel, y con un abrazo, José Ángel, ¿no? Esa es la tarjetita, en fin, una curiosidad, la tarjetita que le envió José Ángel cuando Jean Chevalier ganó el premio Kodak con el libro Calas. ¿Cómo llegaron a trabajar juntos? ¿Cómo se encontraron el uno y la otra? Pues resultó bastante curioso. Vamos a verlo. Vamos a poner otra vez la imagen del libro. Digo que resultó un poco curioso ese encuentro. Ellos no se conocían de antes, claro. Resulta que Jean Chevalier ya había tomado las fotos que luego formarían parte de este libro, que como digo, estaba centrado en su particular visión de la costa del Parque Natural, y había realizado incluso la maqueta ya del libro. En un principio, su idea era publicar todo este material acompañado solamente de un texto en alemán de la escritora y escultora suiza Erika Pedretti. Llevaría también esos textos pues, una traducción al francés y al español. Pero, un día, y gracias a una serie de azares, ya digo que estamos hablando de la segunda mitad de los años 80, Jean Chevalier le enseñó esas fotos a un señor que se llamaba Hermelindo Castro, quizá lo recordéis algunos, fue en años antiguo delegado provincial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Y este Hermelindo, al ver esas fotos, le dijo a Juana, a Jean, como le llamo yo a Juana, que tenía que mostrárselas, tenía que enseñárselas inmediatamente a José Ángel Valente, quien por entonces ya había comprado su casa aquí en Almería. Chevalier no conocía de nada a José Ángel Valente, ni por supuesto había leído su poesía, así que, bueno, pues como primera providencia lo que hizo fue ir a la librería y comprar algunos libros del poeta. En esos primeros momentos ella pues, no entendía muy bien el idioma, no entendía muy bien el lenguaje, menos aún el lenguaje de la poesía, pero enseguida advirtió que ahí había un ritmo, una suerte de extraña música interior en esos versos que ella, aun desconociendo el idioma en gran parte, era capaz de percibir y que la conmovía de alguna manera profundamente, ¿no? Por tanto, este Hermelindo Castro le dio a Jean Chevalier la dirección de José Ángel Valente en Ginebra, ya que aún trabajaba él como traductor en la sede de la UNESCO allí, y aprovechando uno de los viajes de Chevalier a Suiza, pues fue a visitarlo a su trabajo y le dejó la maqueta del libro, le dejó la maqueta de Calas, por si él quería, le apetecía trabajar sobre esas fotografías, y en caso afirmativo, pues que él decidiera también libremente pues sobre cuáles fotografías, hay como unas 60 fotos o así aproximadamente en la maqueta del libro, pues en fin, sobre cuáles quería trabajar, cuáles le llamaban más la atención, en fin, si surgía la chispa, ¿no? La chispa surgió, efectivamente. De tal manera que en esa primera visita José Ángel le ofreció a Jean algunos libros suyos traducidos al francés, Toiles son de ténèbres, Relaciones de tinieblas, Intérieur avec figure, Interior con figuras, y L'éclat, el fulgor, que le sirvieron, ahora leyéndolo en francés, pues le sirvieron a Chevalier para acceder con mayor intensidad a su mundo poético, ¿no? Bueno, en ese primer encuentro no ocurrió nada realmente remarcable, aunque para Jean Chevalier, según me contaba a mí en cierta ocasión, hubo un aspecto un poco divertido, porque la primera impresión que tuvo ella fue la de encontrarse ante una persona, digamos, muy formal, ¿no? Muy seria. Alguien que parecía incluso mayor de lo que ella se había imaginado. En fin, ya sabéis que ella se ha movido siempre, lo sigue haciendo, pues en un ambiente en el cual la mayoría de sus amigos pues, son artistas o han sido antiguos hippies, en fin, estas cosas, ¿no? Y resulta que Valente estaba allí pues, con mucho vestido, con su terno, con su corbata, su chaleco, su traje y tal, con mucha corrección. Y claro, pues ella venía un poco de ese mundo más, digamos, más informal y se encuentra allí con este hombre que, como digo, le pareció mayor de lo que realmente era, vestido tan serio y tal, trabajando en un despacho de un importante organismo internacional en Ginebra y de madre mía, ¿esto qué es, no? No acababa de asociarlo con la imagen previa que ella se había hecho de un poeta, pero bueno, el caso es que, como digo, desde el instante mismo de las presentaciones, efectivamente surgió la chispa y
bueno, confraternizaron enseguida, ¿no? Este primer proyecto conjunto, Calas, salió, como digo, por primera vez en una primera edición en el año 89, tuvo una reedición 10 años más tarde, en el 99, se reeditó con ocasión de una exposición en el Museo del Elíseo de Lausanne y otra que se hizo también en el Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla. Anteriormente a esas dos exposiciones, con las imágenes del libro se llevaron a cabo varias exposiciones en museos de España y Suiza y, por ejemplo, aquí en Almería se expusieron esas fotos en el Colegio de Arquitectos de aquí, de la capital. Vamos a ver rápidamente algunas fotos de Calas. Yo no sé cómo se hace eso de que las fotos vayan pasando solas, pero bueno, no sé siquiera si este programa tiene esa opción. Pero bueno, esa es de la exposición que se hizo en Málaga, esa foto, con fotos de Calas. Esta foto es de la exposición que se hizo en el Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla. Y estas son algunas muestras de las fotografías. Esta es una foto de Ana, algunas fotografías del libro Calas. Supongo que muchos de vosotros ya la conocéis porque tengáis el libro o porque la habéis visto en alguna postal o reproducida en algún sitio, bien en la red o en cualquier otra publicación. Esta foto la puse el otro día en mi Facebook. Bueno, esas son algunas de las fotografías de Calas. Bueno, como ya he señalado, el texto en principio de este libro estaba encomendado a Erika Pedretti, pero al final, aun manteniendo ese texto de la escultora y escritora suiza en el libro, pero al final el protagonista literario de este libro, de hecho ya comento que lo firman ambos, fue José Ángel Valente por derecho propio, ¿no? Esa afinidad de fondo que también he comentado entre ambos se confirmó recíprocamente desde el primer momento en que se conocieron o tuvieron contacto uno con el otro, la una con el otro. La fotógrafa al leer los versos y el poeta al ver las fotografías. De hecho, el método de trabajo fue también muy singular porque empezaron a trabajar cada uno por separado, de manera individual, sin conversaciones al respecto y escogiendo cada cual, según su propio criterio, aquellos poemas y aquellas fotografías que ellos creían que se enlazarían mejor pues, en un mismo sentido poético. Entonces, cuando se volvieron a encontrar, cuando ya hicieron esa selección, el uno de poemas y la otra de fotografías, se volvieron a encontrar aquí en Almería y descubrieron ambos con bastante sorpresa, que la selección individual de imágenes y de textos había sido prácticamente la misma. Prácticamente ambos habían elegido las mismas fotografías y prácticamente ambos habían elegido también, José Ángel había elegido también los mismos textos que ella sentía como más próximos a su poética fotográfica. Calas, como digo, lleva unas 60 fotografías aproximadamente, en las que, como habéis visto, aparecen los paisajes litorales del Cabo de Gata, revestidos de una desnudez primigenia, de una fuerte personalidad telúrica, de una intensísima presencia del mar, de las aguas originales, de esos parajes desérticos, de esa luz como del comienzo del mundo que inmediatamente remiten a las claves simbólicas fuertes de la poética valentiniana. Junto a esas fotografías, efectivamente, aparecían 13 poemas de José Ángel Valente, con una traducción al francés de Jacques Ansé, más la soleá flamenca con la que se abre el ensayo La piedra y el centro, de donde tomó su título, que se publicó en la editorial Taurus en el año 83 y que luego se reeditó en el 91 junto a Variaciones del pájaro y la red. Bueno, pues esa soleá flamenca que encabeza el ensayo de José Ángel, La piedra y el centro, dice así: fui la piedra y el centro y me arrojaron al mar, y al cabo de largo tiempo mi centro vine a encontrar. Esta foto que veis aquí es la que... no, perdón, esta no. Hay una foto que es la que ilustra esa soleá
flamenc. Esa es la foto de Calas que va junto con este poema, ¿no? Fui la piedra y el centro y me arrojaron al mar y al cabo de largo tiempo mi centro vine a encontrar. Los poemas, los 13 poemas, son textos breves en general, salvo el poema más extenso titulado Sobre el tiempo presente, que pertenece al libro El Inocente, y los demás pues, pertenecen a otros libros como Interior con figuras, 37 fragmentos, Material memoria y 3 lecciones de tinieblas, es decir, un arco bibliográfico, por lo que hace a la obra de Valente, que va del año 70 al año 80. Solo uno de esos 13 poemas fue escrito expresamente para Calas, que era el poema que acompaña a la foto que tenía antes puesta, que es esta. Pues para esta foto José Ángel Valente hizo un texto que no estaba publicado antes, hizo un texto expreso, que dice ese breve poema. Inmersión de la voz, las aguas, entraste en el origen, cabeza decapitada junto al mar, después no quedan más silencios. Este poema pasaría luego, en el año 92, a su libro No amanece el cantor, pero se publicó por primera vez en Calas. Bueno, vamos a ver. Decía Jacques Ansé, al que ya he citado, que José Ángel Valente reunía en su escritura poética pues, un par de elementos fundamentales. El impulso místico, por supuesto, y lo sensual. La conjunción de esos dos factores es algo que es plenamente compartido también por la poética fotográfica de Jean Chevalier. Ella siempre ha dicho que cuando leyó por primera vez los poemas que Valente había seleccionado para este libro, pensó que parecían escritos expresamente sobre aquellas imágenes, aunque los poemas, como digo, estaban ya publicados en esos libros que acabo de citar, en Material memoria, en 3 lecciones de tinieblas, en 37 fragmentos, etc., ¿no? Sin duda, la poesía de José Ángel Valente, sobre todo la poesía de la última etapa, tiene mucho que ver con el entorno natural que reflejan las imágenes y era, en cierto modo, una metáfora de este paisaje. Recordemos, además, que el poeta se embarcó en la defensa del litoral almeriense y apoyó la declaración de Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar allá por el año 88, así como su declaración también por parte de la UNESCO en el 97 como reserva de la biosfera, con el objetivo de establecer una base científica, en fin, para mejorar la relación de las personas con su entorno, etcétera, etcétera. Hay un par de fotos también que tomó Jean Chevalier de cuando se firmó esa declaración de reserva de la biosfera del Parque Natural, año 97. Se firmó en el llamado Salón Árabe de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, creo que fue en el verano del 97, perdón. Esa es una foto y esa es otra. Le digo, año 97, declaración del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar como reserva de la biosfera. Bueno, Chevalier también, como sabéis muchos, fue una de las fundadoras de la Asociación de Amigos del Parque, cuya finalidad principal es la conservación de ese entorno y bueno, pues compatibilizar un poco con los intereses de sus habitantes. La asociación, también lo sabéis, pues organiza diversas actividades culturales y edita una modesta pero buenísima revista, algunos lo conoceréis también, que se llama El Eco del Parque. El Eco del Parque la edita esa asociación de la que fue fundadora Jean Chevalier. Hay ciertos elementos que aparecen obsesivamente en la escritura de Valente, como alimentándola desde el fondo, pues eso, el desierto, el vacío, la desnudez, la aridez, la luz, algo que nos remite a cierto origen decisivo, desolado y fértil a un tiempo, que aparecen con idéntica relevancia en las fotos de Calas. Tanto es así que Calas tenía un subtítulo que era Photographie du temps, perdón por la pronunciación, du temps d'avant à la parole, d'avant la parole, o sea, fotografías del tiempo anterior a la palabra, que, como digo, ese es el título que llevaba antes de ser llamado Calas, este libro. Como se sabe, pues ese concepto de fotografías de un tiempo anterior a la palabra, pues ese concepto de la anterioridad de la palabra, de la anterioridad del canto, es también absolutamente esencial en toda la poética de Valente. Además, como ha escrito el crítico de fotografía Jurgens Reich, cito literal, todos los paisajes fotografiados por Jean Chevalier evocan silencios. No hace falta tampoco insistir en que ese concepto de silencio, pues en la poética de José Ángel Valente es también absolutamente fundamental. Decía, por ejemplo, en 5 fragmentos para Antoni Tapies, decía Valente, el poema tiende por naturaleza al silencio, poética, arte de la composición del silencio.
Un poema no existe si no se oye, antes que su palabra, su silencio. Pasaron algunos años, vamos avanzando, pasaron algunos años, no muchos, y Jean Chevalier le enseña al famosísimo y premiadísimo y reconocidísimo fotógrafo francés Bernard Plessur, que por entonces residía en Níjar, en el pueblo de Níjar, junto con sus 2 niños pequeños y su mujer, la también fotógrafa Françoise Núñez, muy buena, murió el año pasado, lamentablemente, fotógrafa buenísima también, pues le comentó a Bernard Plessur que tenía unas fotografías que había hecho entre los años 85 y 93, donde ella quiso reflejar en esta ocasión los parajes, pero también los habitantes de las aldeas, los pueblecitos de la zona del parque natural, ¿no? De las presillas, donde ella vivía por aquello entonces, etcétera, de los campesinos, de los pastores, de los niños, de las mujeres, etcétera, etcétera, sus costumbres, su vida cotidiana. Vale. Como digo, Jean Chevalier vivía en aquel tiempo en Los Escullos y Bernard Plessur le comentó que aquellas imágenes merecían también, como las de Calas, ser publicadas. Entonces Jean Chevalier no se lo pensó, acudió entonces sí directamente a José Ángel Valente, quien nada más ver esas fotografías, que luego formarían el libro Campo, nada más ver esas fotografías le dijo, oye, fantásticas, ordénalas, haz una nueva maqueta y yo te pongo los textos, y además van a ser textos en esta ocasión originales, hechos expresamente para las fotos, no como antes, que los saqué de varios libros y aquello funcionó. Esta vez te los voy a hacer los textos especialmente para estas imágenes suyas. De ahí surgió el siguiente libro, como digo, Campo, que es este, publicado en el 94-95. Para el que Valente, como digo, ya sí escribió todos los textos originales. Son 12 poemas en prosa, los que aparecen ahí, de José Ángel, con su respectiva traducción al alemán y al francés, con traducción, una vez más, de Jacques Anset, y a ese conjunto de 13 textos en prosa, les puso el título, José Ángel le puso el título de Así en la tierra como en el cielo. La mirada de la fotógrafa en este libro es una mirada quizá más documental, quizá más antropológica, aunque matizada también por esa poética muy en la línea de Plessur, por esa poética fotográfica que es en Jean Chevalier marca de la casa, ¿no? La palabra de José Ángel Valente, los textos de José Ángel Valente están ahora mucho más pegados a la imagen, aportan un cariz quizá más descriptivo, pero no minuciosamente descriptivo, porque enseguida consigue poner en circulación el universo simbólico al que ya nos hemos referido antes, es decir, la piedra, el árbol, el centro, el círculo, la morada, el vestigio, el barro original que anuncia al hombre, la luz que viene de lo alto, etc. En fin, un universo simbólico mediante el cual el poeta reflexiona sobre lo fotografiado y singularmente sobre la acción de un pasado invisible que ha dejado su rastro y sobre la posibilidad del enraizamiento del ser humano con la tierra, con la materia germinal de la tierra. Hay algunas fotografías que tengo aquí de campo, son estas. Es el Cortijo del Fraile, si no me equivoco. Esa es Carmen, la de Barranquete. ¿No ves? La ruina, el vestigio, la huella, el paso del hombre por la tierra, las cañas. Esta foto tiene un texto muy, muy bonito, por cierto, de José Ángel. Las cabras topándose. Las cabras se topan, no se chocan, se topan entre ellas. Esto es en el Higo Seco, las ruinas de una casa también. Una era en el playazo de Rodalquilar. El círculo, el centro. Las niñas de la zona.
Esa es la pequeña Victoria, creo que se llamaba. Apartó un jarrón que había sobre la mesa, para colocar encima al perrito y hacerse la foto. El pastor. Bueno, pues esas son las fotos, una pequeña muestra de campo. Normalmente, cuando un tipo de manifestación artística precede a la otra, la realizada en segundo lugar, pues a lo mejor se puede pensar de ella que tiene una existencia subsidiaria con respecto a la primera. En este caso, primero fueron las fotos y luego los textos. Bueno, así se funciona con la ilustración en un caso y con la éfrasis en otro, que como sabéis es la descripción verbal de una obra de arte visual. Pero en este caso no hay ilustración, apenas hay éfrasis, porque aquí el concepto de representación pues, no posee esa condición servil, esa condición mimética, ¿no? Aunque, como ya he dicho, las fotos, la imagen preceden a la palabra, ambas se funden, ambas se unen en estos dos libros, tanto en Calas como en Campo, y apelan a ese fondo común de las artes al que ya nos hemos referido antes y que está funcionando de una manera perfecta, de una manera maravillosa, tanto en este libro como en el anterior. Campo se presentó también, el libro se presentó también allá por el año 95 aquí en Almería, en el Castillo de los Escullos. Creo que hay un par de fotos de esa presentación. ¿En el 94 o en el 95? No recuerdo bien. Esto es en el Castillo de los Escullos, en la presentación de Campo. Ahí subido en las escaleras con el guitarrista que parece un Gypsy King, pero bueno. Y otra foto de esa presentación es esta, donde se los ve estupendos a ambos, a José Ángel y a Jean Chevalier. Minutos antes de emprenderla con el catering, que no sé si veis ahí al fondo, las mesas allí con los vasos puestos y los cubiertos, etc. Bueno, vamos terminando. Hemos hablado de Calas, hemos hablado de Campo. Pasado algún tiempo, Jean Chevalier ordenó otra serie fotográfica, en este caso sobre el libro de José Ángel Valente, 3 lecciones de tinieblas. Un libro que, según confiesa ella, le gusta particularmente y le influyó bastante. Para ello, Chevalier se centró en un conjunto unitario de 14 imágenes que pertenecen a la serie Calas, excepto una de las fotos, la correspondiente a la letra Yod. Es decir, son 14 fotos, una por cada una de las 14 primeras letras del alfabeto hebreo, con las que José Ángel tituló sendos poemas en prosa de ese libro, 3 lecciones de tinieblas, que se publicó en el año 80, motivado por la creencia de tradición hebraica que sostiene que la creación del mundo parte del instrumento de la palabra, como sugiere también, por cierto, el inicio del Evangelio de San Juan. En el principio estaba el verbo, o era el verbo, ¿no? De hecho, en Calas, en el libro de Calas, que ya hemos comentado, José Ángel Valente había seleccionado 4 poemas de 3 lecciones de tinieblas para ilustrar otras tantas fotografías de Chevalier. Este libro que publicó Valente, como digo, en el año 80, 3 lecciones de tinieblas, bueno, sabéis que comparte título con la obra de música sacra de François Couperin, que emplea textos del libro de las Lamentaciones y que originalmente, cuando salió editado, iba acompañado con ilustraciones gráficas de Baruch Salinas, que era uno de esos pintores que habíamos visto al principio en la exposición del año 2006. En este caso, las fotos de Jean Chevalier, que son estas, son 14, como digo, pues tienen como protagonista fundamental el mar, el elemento marino, símbolo tal vez del inicio y del origen de la vida. Y tal como los poemas, que pueden leerse como un solo texto único, porque en ellos hay una constante de símbolos y de conceptos que apelan al origen de la expresión poética, las imágenes, las fotografías pueden verse a sí mismo como partes de un todo o como variaciones alrededor de una materia, el mar,
las aguas, pero también las rocas, las piedras, la piedra y el centro, la materia volcánica del litoral, que remiten a una indagación en torno a conceptos como la creación, el origen, la memoria, el movimiento, el vacío o la epifanía. Estas son las 14 fotos de 3 lecciones de tinieblas. Esta es la única foto que no pertenecía a la serie de Calas. Esta fue incluida entre lecciones de tinieblas por primera vez. Esta corresponde a la letra Yod. Chaín. Y esta es la última. Bueno. Te digo, con esta serie se organizaron exposiciones tanto en Madrid. Hemos visto al principio las 2 fotos del Círculo de Bellas Artes y también en Santiago de Compostela, aunque no han sido editadas en forma de libro hasta ahora. Esperemos que puedan serlo alguna vez, como sucedió con Calas y con Campo. Bueno, voy a ir terminando, de hecho voy a terminar ya, no quiero aburriros más. Se me quedan, porque claro, la colaboración entre ambos pues, da lugar casi para 2 conversaciones de estas, ¿no? Pues hay muchísimo material, yo tengo mucho material más que el que os he enseñado, y se me quedan, por supuesto, en fin, varios asuntos, varios temas en el tintero. Quedan, como digo, algunas muestras más del trabajo conjunto de Jean Chevalier, que sería interesante repasar, aunque sea de manera muy rápida, por ejemplo, el trabajo que hizo sobre la chanca. ¿Qué fotógrafo de Almería o afincado en Almería no ha trabajado alguna vez en la chanca, ¿no? Estas son fotos que ella hizo en el año 95, perdón, cuando el barrio nombró vecino de honor, por cierto, a José Ángel Valente. Esa foto la hizo Jean firmando José Ángel Valente su nombramiento como vecino de honor de la chanca en el año 95, como digo. Por ahí se ve también el arquitecto Ramón de Torres, antes lo he mencionado también. Por aquí, por este extremo. Estas fotos son de una, en fin, all my loving, ¿no? To you. De una juerga flamenca, una juerga gitana en el patio de la María. Ahí vemos a Valente, vemos a Goitisolo por aquí, con gafas oscuras, y en el otro extremo vemos a Jacques Anset, el traductor y estudioso de José Ángel Valente, y su mujer. Y luego por ahí se ve una mano con una cerveza Skol. ¿Quién la pillara? Esto, si no me equivoco, luego me corrige Juana, fue en el año 94, me parece. Otra fotito de la juerga. Recuerdo, por cierto, al hilo de esto, que yo conocí a Valente en el último año de su vida, prácticamente. Se ha referido antes Martina a cómo inauguramos la aula de poesía en el 99, diciembre del 99, la inauguramos con él, fue la última lectura pública que dio aquí en Almería, él murió en junio del año siguiente. Pero bueno, en fin, me dio tiempo, nos dio tiempo a los que coordinábamos en aquella época en la aula de poesía, José Andújar y Ramón Crespo, nos dio tiempo a visitarlo en su casa en varias ocasiones, a conocerlo, en fin, bueno, recuerdos imborrables, ¿no? Y en una de esas recuerdo que, pues, no sé al hilo de qué, pero comentando este día, comentando lo de la juerga esta que se tiraron allí en la chanca, en el patio de la María, como dice, y me sacaron a bailar. No tengo ni idea de esto cómo se, torpísimo, ¿no? Dice, pero peor fue Goitisolo. Dice, mira, cuando me sacó esta a bailar, me dijo, se fue como si me hubieran hecho tragar un paraguas. No, en fin, iban cortos de swing, creo yo, ¿no? Iban un poco cortos, entonces efectivamente estaban temiendo que los sacaran a bailar, porque aquello era, en fin, era tremendo. Dice, era como si me hubieran hecho tragar un paraguas, decía. Me acuerdo perfectamente, ¿no? Bueno, pues estas son las fotos que hizo Jean Chevalier en la chanca.
Año 95 más o menos, como digo. Hasta ahí. Hay más fotografías, por supuesto, es como en los casos anteriores, esto es una simple selección rápida. Hay bastante más material, muchísimo material. Yo he tenido la fortuna de verlo en el estudio de Jean Chevalier. Y por último ya citar también de manera igualmente rápida, como en este caso, pues otro proyecto expositivo en el cual se implicaron José Ángel y Jean Chevalier. En este caso, en torno a una artista salvaje, a una artista natural, autodidacta, antiacadémica, que era una anciana que vivía por aquellos años, finales de los 90, en un cortijo holandesa, creo que era, Romualda se llamaba, que vivía en un cortijo desvencijado en el Parque Natural, y ella hacía una serie de artefactos artísticos, de instalaciones, y cuando los vio Valente realmente se quedó sorprendido y se quedó bastante fascinado, ¿no?, por esas instalaciones, esos artefactos, ¿no? En aquella época, estoy hablando aproximadamente del año 98, un par de años antes de la muerte de José Ángel, él comisariaba algunas exposiciones en la sala que hay para esos efectos allí en Rodalquilar. Y, claro, al ver los trabajos de Romualda, esta Romualda, pues inmediatamente propuso hacer una exposición con las instalaciones y con los objetos que ella elaboraba. Como digo, ya vivía en un caserón, en un cortijo, en fin. Esta es ella, bueno, esto es otro de los... Ella se dedicaba un poco a recoger, en fin, desperdicios, etcétera, que quedaban abandonados en el campo. Ella los recogía también con elementos de la naturaleza, con piedras, etcétera, con otro tipo de materiales y, como digo, elaboraba pues una serie de instalaciones, de objetos artísticos. Es lo que se llama, lo que alguien llamaría quizá art brut, ¿no? En fin, ese tipo de arte que se hace con materiales naturales, con residuos abandonados, por artistas en gran medida, como era Romualda, despreocupados, incluso desinformados de las expectativas del mercado, de las modas, de las academias, de las tendencias, etcétera, ¿no? Eran obras que surgían principalmente de la imaginación y del mero instinto artístico, en este caso de esta persona, de Romualda, que navegaba a golpe de intuición, a golpe de creación espontánea, atendiendo solamente a su particular imaginación, como digo, y prescindiendo de convencionalismos pues, en torno a las reglas de la perspectiva, de la técnica correcta, de los materiales tradicionales, etcétera, 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 ¿no? Los tenía dentro de su propia casa, esa es ella, o era ella, Romualda. Esta es una foto en la que ella enseña a su familia holandesa, las manos. Todas estas son fotos que hizo Jean Chevalier, por supuesto. Eso es ella alejándose. Como digo, el caso es que ella tenía cierto miedo a trasladar a una sala, en este caso a la sala de Rodalquilar, pues a trasladar, fíjate, ese era su salón de té. Tenía miedo de trasladar esas instalaciones, estos objetos, por su fragilidad, ¿no?, a la sala de exposiciones de Rodalquilar, y lo que propuso es, vale, hacemos la exposición, pero yo me voy a vivir a la misma sala, me instalo allí, mi colchón, lo que sea, y creo allí la exposición desde cero. Empiezo a crear objetos nuevos, instalaciones nuevas, materiales nuevos, etcétera, y hago allí la exposición in situ. O sea, no traslado lo que ya tengo en casa, sino que la hago allí, vivo allí y la hago allí. Bueno, el caso es que en aquel momento José Ángel estaba ya bastante
bastante afectado por la enfermedad. Esta es una foto de él con Romualda, una foto de Jean Chevalier. Ahí se ven a José Ángel y a esta Romualda. Como digo, él, estaba ya bastante afectado. Quería organizar rápidamente como fuera la exposición. Esa es una foto de ella en esa sala de Rodalquilar, viendo un poco a ver cómo podía montar pues todos sus objetos. Como digo, Valente dice, venga, vamos a hacerla ya, que, en fin, no sé el tiempo que me pueda quedar aún con fuerzas, ¿no? Y, bueno, desafortunadamente, José Ángel Valente se puso poniendo cada vez peor, su salud se agravó y, finalmente, pues ese proyecto nunca se llevó a cabo, ¿no? Un buen día Romualda desapareció de su casa, desapareció del parque y simplemente se desvaneció, ¿no? Por eso, a estas imágenes de Jean Chevalier, de ese proyecto que nunca se llevó a cabo, ella les puso un título también a esta serie, que es Catálogo de una exposición que no se celebrará nunca. Esa era ella. Y ya está. Yo quiero acabar con un poema de José Ángel Valente y pasamos a otra cosa. Quiero leer un poema de su último libro, del libro póstumo, fragmentos de un libro futuro, pues en homenaje tanto al ausente, a José Ángel Valente, como a la presente, a Jean Chevalier, y como un modo de significar también el trabajo conjunto que ambos emprendieron en los años 80 y 90 bajo el amparo de la luz de Almería, la luz escrita y la luz fotografiada. El poema se llama Cabo de Gata. El cabo entra en las aguas como el perfil de un muerto o de un durmiente con la cabellera anegada en el mar. El color no es color, es tan solo la luz. Y la luz sucedía a la luz en láminas de tenue transparencia. El cabo baja hacia las aguas, dibujado perfil por la mano de un dios que aquí encontrara acabamiento. La perfección del sacrificio, delgadez de la línea que engendra un horizonte o el deseo sin fin de lo lejano. El dios y el mar, y más allá, los dioses y los mares, siempre. Como las aguas besan las arenas y tan solo se alejan para volver, regreso a tu cintura, a tus labios mojados por el tiempo, a la luz de tu piel que el viento bajo de la tarde enciende. Territorio, tu cuerpo. El descenso afilado de la piedra hacia el mar, del cabo hacia las aguas. Y el vacío de todo lo creado, envolvente, materno, como una inmensa morada. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras que traslucían tanto conocimiento y sobre todo tanta pasión. No sé si tenemos unos minutos por si alguien... Vale, por si alguien tiene alguna pregunta o comentario que hacer. Muchísimas gracias. Yo soy un poco egoísta, entonces, dado que está aquí Jean Chevalier, me gustaría que ella pudiera decir algunas palabras de esa relación que tuvo con Valente, tan productiva y tan hermosa. Sería para mí de verdad un honor que usted nos pudiera decir algo. Si no le importa, si lo ve como una trampa, nada, lo dejamos. Justamente de esto he tenido miedo. Igual no, bueno, hay que dar la gracia porque trabajar con Valente fue realmente una cosa maravillosa. Y lo que él me hizo, lo he escrito porque he pensado, si soy muy emocionada, no me voy a acordar. Si quiere dar un sentido a la vida, entonces tienes que buscar tus límites.
pienso que eso me ha ayudado mucho siempre y a vosotros también. Bueno, nosotros estábamos dos personas muy distintas de una forma, porque a él le gustaba reír, pero a mí también, pero no en el mismo momento. Y también se enfadaba mucho para cosas que a mí me parecían nada, y yo me enfadaba por cosas que me explotaban, eso no tiene importancia. Entonces teníamos como todos los hermanos, lo mismo facultades de todo, pero no en el mismo tiempo, y no de la misma forma. Pues, no sé qué decir, porque esto no tiene nada de hablar de Oceanel, porque fue un tiempo increíble. No me podía creer que nos hemos encontrado así por una oportunidad. Como ha sido, yo no lo conocía, él no me conocía a mí, y así, a ver, del Cabo de Gata nos hemos encontrado. Sí, fue el clásico chica busca chico o viceversa, ¿no? Chico busca chica. Claro. No, fue, a ver, él me dijo, sí, él ha visto la foto, la ha dicho, porque yo tenía una escritora suiza que Erika había Pedretti. hecho un texto en alemán y yo quería traducirlo en español y en francés. Y en ese momento Hermelinda me dice, no, mira, yo sé que tendría que hacer esto con José Ángel Valente. Entonces nos hemos encontrado. ¿Sí? Y entonces él me ha dado algunos de sus libros, que estaban todos traducidos en francés por Jacques Rancet. Y cuando he leído esto, pero no, he pensado, eso realmente es una compañía a las imágenes. Y entonces he visto allí en el BIT, el Grupo Internacional de Trabajo, donde estaba traductor. Y cuando le vi, pensé, uy, él si me ve así de cómo has dicho, media pero a veces esta chica. Pero bueno, nos hemos entendido muy bien. Y lo que pasa es que me ha dejado sus libros de poesía, yo le he dejado la maqueta, no sé, 6 semanas, un mes, 2 meses después nos hemos encontrado otra vez, pero en Almería. Y él me dijo, mira, Jimena, me parece que esta foto cabe bien con mis poemas, esto. Y yo, es increíble, porque de 14 parece que 10 fue la misma imagen con el mismo poema. Entonces, así que no había que discutir. Y después, cuando he hecho la foto de campo, le he enseñado, he dicho, mira, José Ángel, te voy a enseñar algunas fotos que he hecho de campo. Y me dijo, bueno, enséñame, pero ¿qué vas a hacer con esta foto? He dicho, bueno, a lo mejor un libro, mira que he hecho la maqueta. Y dice, pero yo te voy a hacer los textos, eso seguro. Y entonces así ha salido el libro Campo. Y malamente la exposición que queríamos hacer con Romualda no podía ser, pero ha salido en el catálogo de la exposición que no ha aparecido, ha salido en una revista de arte muy famosa, sí. Y ha salido, me parece, más de 30 páginas sobre este catálogo. Bueno, ya está. No sé si alguien más, aunque ahora es complicado, si alguien más quiere intervenir. Pues... Que normalmente yo nunca pregunto nada, pero las fotografías de campo son de los años 80. Sí, bueno, y están a caballo. Es que parecen de los 50. No, están a caballo. No, ya, pero me ha sorprendido, ¿no? No, de los 50. Pero, no, ya, pero digo, no es
en los años 80, ¿no? Hasta el 93 o por ahí, sí. Sí, bueno. Son estas que hay aquí. Sí, sí, es que me llama muchísimo la atención que es... Ya. Sí, no lo entiendo. Son pueblos muy pequeños, son Balanquete, Los Escullos, Las Mesillas, Pozo de los Frailes, así. Bueno, pues con este broche de lujo, muchas gracias Jan, muchas gracias José Luis y Gracias. tenemos un descansito de 10 minutos y vamos con la segunda sesión. Gracias.